Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículos 24 al 26. Voy a leerlo desde el versículo 19 para hacer como un breve repaso. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó. Y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. En el podcast anterior se habló de elección, del libre albedrío, o sea, el free will, de predestinación. Acerca de elección, mencionamos que Dios es libre de elegir a quien engrandece, así como Abraham, y a quien no. Y como mencionamos en el podcast anterior, nosotros somos como unos jarrones de cerámica. Dios es el alfarero, el que escoge cuál de estos jarrones se crea para exhibir flores y cuál se usa para cosas comunes como para transportar agua. Él es nuestro creador, nuestro alfarero, pero no dice en la Biblia que Dios crea para destrucción. En Romanos capítulo 9, versículo 22 nos dice, Romanos 9, 22. Se los voy a leer desde el 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios sabe el presente, pasado y futuro, y Él puede ver todo eso al mismo tiempo. Y es por eso que cuando en el Antiguo Testamento Dios predestina en forma profética, como lo hizo con Rebeca, diciéndole que el mayor serviría al menor y que estas 2 naciones serían rivales. Pero debido a nuestro free will o libre albedrío, porque Dios nos creó con la libertad de escoger, con el libre albedrío. Nosotros somos los que escogemos qué camino vamos a tomar, si aceptamos o rechazamos al Señor. Al final, Dios puede ver, como dije, pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y Dios no nos crea para ser destruidos. Digo esto porque algunas doctrinas explican eso de predestinación para decir que Dios de antemano destina a unas personas para ser salvados, para ir al cielo, y a otras para ir al infierno. Pero esto no puede ser posible porque si no, todo el sacrificio de Jesucristo fuese por gusto, fue por nada. A nosotros caer en el pecado, Dios hizo un plan de salvación para nosotros, para todos. Y Él mandó a su primogénito Hijo para redimirnos de nuestros pecados, para que nosotros podamos estar en su presencia y estar en su gloria en el cielo, junto a Él en su nuevo reino, y así disfrutar de la vida eterna. Mencionamos que el calvinismo es una de estas falsas doctrinas.
La Biblia no dice que Dios crea para destrucción. Entonces, ¿quién preparó los vasos para destrucción? Los vasos representan a los seres humanos. Y dependiendo de nuestra voluntad, si aceptamos o rechazamos al Señor, nosotros mismos somos los que escogemos la vida eterna o el eterno tormento. Nosotros escogemos y Dios espera con mucha paciencia a que aceptemos o no su regalo de salvación y tengamos una relación con Él. Esto es muy importante, no solo el aceptarlo, pero el tener esa relación con Él es muy importante. En otras palabras, debido al libre albedrío, al free will, nosotros mismos somos los que decidimos si somos el origen de nuestra propia destrucción o escoger ser salvados. El versículo 24 nos dice: cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. Asimismo, como el Señor se lo reveló a Rebeca en el versículo 23, así se cumplió. Al llegar la hora, habían 2 mellizos en su seno, en su vientre. El Señor le había revelado que habían 2 naciones en su seno y que se dividirían y serían rivales. Uno sería más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Como le explicamos en el podcast número 238, esto nos enseña la soberanía de Dios de elegir de acuerdo a su voluntad, su omnisciencia, ya que para el Señor, Él no tiene límite en relación al tiempo, como lo acabamos de mencionar. Él ve o sabe el pasado, presente y el futuro, demostrándonos también su sabiduría divina y nos da a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, el libre albedrío, el free will, la libertad de aceptarlo a Él o tener una relación con Él, con nuestro Señor, o de rechazarlo. Así como quien dice, Él endurece nuestros corazones de acuerdo a nuestra voluntad, como hizo con el faraón en Éxodo, que después de mandarle las 7 plagas, con todo y eso, el faraón rechazó a nuestro Dios, al Dios de Abraham, el Dios de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Le concedió lo que el faraón quería, pues le endureció el corazón. El faraón se hubiese salvado si hubiese aceptado al Señor. En el versículo 25 dice que el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Más adelante, en Génesis 27, capítulo 27, versículo 11, vamos a ver que Jacob le dice a Rebeca, a su madre: Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Pues aquí esto comprueba que él, en realidad, Esaú, era velludo, ya que aquí estaba describiendo a su hermano, ya que eran bien diferentes, a pesar de que eran mellizos. Y más adelante veremos por qué él le dice esto a Rebeca. La palabra Esaú significa peludo, velludo. Y lo nombraron así, o sea que le dieron ese nombre por su característica física, por su apariencia. Apenas nació, vieron que era velludo y por eso le pusieron ese nombre, Esaú. ¿Por qué nos dan estos detalles? Porque así nosotros podemos comprender mejor la cultura y la costumbre de aquella época. Ellos nombraban a los bebés de acuerdo a lo que se decía o veían pues en el lugar donde estaban. Ellos dijeron que Esaú era velludo y por eso le pusieron Esaú, que significa peludo y velludo o velludo. En el versículo 26 dice: y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. El nombre de Jacob significa sostenedor del talón. La palabra Akeb, talón, viene de la misma raíz del nombre de Jacob. Suena como el nombre de Jacob. También ese nombre tiene como significado suplantador, o sea, como alguien que engaña. Jacob estaba como tratando de aguantar a su hermano Esaú, como para ser victorioso y ganarle, pues, y tratar de salir primero. Y le agarró el talón
Ya vemos aquí que desde su vientre ya había rivalidad. Jacob le estaba tratando de agarrar el talón para poder salir primero, literalmente. Pero este otro significado de Jacob, que también significa suplantador, un suplantador, o sea que como dije, alguien que intenta usurpar a una persona haciendo algo deshonesto, como engañar a otra persona. En Génesis capítulo 27, versículo 36 dice, y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. O sea, que estaba dando a entender que lo engañó o le jugó sucio 2 veces. Esto lo estudiaremos próximamente, pero Esaú aquí estuvo errado. Él escogió el significado negativo de Jacob en vez de el verdadero significado de por qué le pusieron su nombre. En ese sentido, él estuvo errado. Hay que entender por qué Esaú dijo esto y bajo qué circunstancias. Por eso es muy importante dar con el contexto de lo que quiere decir en la escritura, conocer la cultura de aquella época y todo, tener eso en consideración. No solo porque la mayoría de los comentaristas dicen que no, esto significa que Jacob era un suplantador, por eso le dieron ese nombre que está en el versículo 27. No, eso en realidad no es así. Hay una razón por la que Esaú dijo eso y no es tan así como parece y como la mayoría de la gente lo dice. Hay que estudiar bien el contexto y examinar con calma todo. Cuando vayamos al capítulo 27 ya verán. Pero aquí Jacob literalmente le estaba agarrando el talón a su hermano. Y si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 38, versículos 27 a 30. Esta es la historia también del nacimiento de unos mellizos y el hilo de escarlata. Primero que todo, el tener mellizos es como una doble bendición. Y el que nace primero es el que tiene el privilegio de primogénito. O sea, cuando en el parto normal la cabeza sale primero y de último es el talón. Y en este nacimiento de los mellizos, pues me recuerda a esto de Jacob y Esaú. En el sentido de cómo es que nombran a los bebés. Por alguna cosa que pase, alguna descripción de lo que pasa en aquel momento, en aquel lugar. Se los voy a leer. Génesis 38, versículos 27 al 30. Y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zara. Z-A-R-A. Aquí vemos cómo le pusieron el nombre de Fares, que significa brecha, ya que una de ellas dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y salió antes que el otro. Le dieron el nombre de Fares o Pérez, se pronuncia así también en inglés, porque fue lo que pasó en ese momento en aquel lugar. Ya más adelante estudiaremos esto con más detalle, porque aquí estuvo la mano de Dios. O sea, él se abrió paso y salió primero. Y veremos más adelante que de aquí continúa la línea de David y de Jesús. Entonces, regresando a Jacob, veremos más adelante que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Esto aparece en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y dice así, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Jacob, en el contexto de su significado, denota victoria. Él sale victorioso y obtiene el derecho de primogénito. Vamos a ver eso en el futuro. Es victorioso en espíritu, pero en la carne no es lo suficientemente fuerte para hacerlo, ya que el que salió primero fue Esaú.
El nombre de Israel significa Él lucha con Dios, lo que refleja tanto la lucha literal como el camino espiritual que Jacob emprende. Esta transformación dice mucho del potencial que todos tenemos para crecer y ser redefinidos mediante nuestra perseverancia y fe. Dios puede transformar nuestras luchas en victorias si confiamos en Él. Y como mencioné anteriormente, ellos vieron en ese lugar que Esaú era velludo y por eso le dieron ese nombre, Esaú. Y el otro lo agarró por el talón y por eso lo llamaron Jacob, el que agarra por el talón. Su nombre Jacob no se le dio en el contexto de suplantador o engañador, como mucha gente o comentaristas lo dicen. Esto es un error muy común, sino que esto está en el contexto de lo que vieron y lo que pasó en ese lugar cuando nació, agarrando el talón del otro. Y como dice en el capítulo 27 de Génesis, versículo 36, que decía y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Primero que todo, veremos más adelante que en realidad, Jacob no le quitó la primogenitura, refiriéndose al derecho de nacimiento, ya que en realidad nunca fue de él. El derecho de primogenitura en realidad nunca fue de Jacob. Dios mismo le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor, una nación más fuerte que la otra y que serían rivales. ¿Y por qué Dios le dijo esto a Rebeca? Porque él sabía muy bien que Esaú despreciaría, no le importaría tanto su derecho de primogénito. Esaú no se lo merecía, no era digno de ella, y esto lo vamos a ver más adelante. Y Jacob obtuvo la bendición, pero lo hizo en obediencia a Rebeca, que ella fue la que le dijo que hiciera lo que hizo. Además, Rebeca sabía muy bien lo que esto significaba. Me refiero a la profecía que el Señor le reveló, que el mayor serviría al menor y la rivalidad y la diferencia entre ellos y que una nación sería más fuerte que la otra. Rebeca decidió actuar o hacer lo que hizo, pues tomó las riendas. Esto lo veremos más adelante. Y solo por si acaso, para recordarles qué significa tener el derecho de nacimiento o derecho de primogénito o la primogenitura. La tradición era que el primogénito, el que nace primero, el mayor, recibiría la porción extra. O sea, que si son 3 hermanos, por ejemplo, se divide la herencia entre 4, porque la 4ª porción era extra y era para el mayor. El mayor recibiría doble porción y también recibiría la bendición. Si son 4 hermanos, se divide todo entre 5 y esa porción extra era para el mayor, y así sucesivamente. Continuando, Isaac tenía 60 años cuando Rebeca tuvo a los mellizos. ¿Por qué aquí en este versículo mencionan cuántos años tenía Isaac? Esto es para enfatizar que Rebeca estuvo casada sin tener hijos por 20 años. 20 años después de casada sin poder concebir. Isaac tenía 40 años cuando se casó, y esto lo mencionan en el versículo 20. Entonces, Isaac tenía 40 años cuando se casó y 60 cuando nacieron los mellizos. 60 menos 40 son 20 años que tuvo que esperar. Y saben, no me acuerdo si lo mencioné, pero el número 40 tiene un gran significado en la Biblia, ya que representa un periodo de prueba, de preparación, intervención divina. Simboliza la renovación o la transformación y el cumplimiento de las promesas de Dios. También se demostró la espiritualidad de Rebeca debido a que ella recurrió al Señor en el versículo 27 de este capítulo. Aquí Rebeca estuvo 20 años sin concebir. Y recuerden que Isaac rezó, oró al Señor
y enseguida concibió. Aquí como que hay una lección espiritual. Aquí en las Escrituras nos demuestran que muchas veces ellos sabían cuál era la voluntad de Dios y pensaban que eso iba a suceder de la noche a la mañana, inmediatamente, pero no fue así. Raramente eso pasó. Y una de las razones es que Dios quiere que nuestro carácter se edifique, quiere que nuestro carácter se fortalezca, o sea, que seamos espiritualmente más fuertes. Mire cómo pasó con Abraham y Sara, que eran muy viejos, y cuánto esperaron hasta que se cumplió la promesa de Dios. Y Sara dio a luz al hijo prometido, Isaac. Más adelante con el rey David, David fue perseguido por 14 años por el rey Saúl. Él lo quería matar. ¿Por qué Dios hizo eso? Para formarlo, para prepararlo para cuando David, fuese rey. Asimismo pasó con el apóstol Pablo. A él le tomó tiempo antes de convertirse en un gran misionero. Dios nos prepara en nuestra espera para hacernos más fuertes. Entre más resistimos al Señor, más tiempo nos toma. Tal vez estás orando para que pasen cosas en tu vida y estás desanimado porque no ha sucedido nada de inmediato, pero recuerda que Dios está trabajando en ti y si le permites que trabaje en ti, puede que las cosas sucedan más rápido. O, quién sabe, puede que Dios también tenga un plan completamente diferente para ti. O sea, al final de cuentas es al tiempo que Dios disponga y su voluntad. Comprender el plan de Dios para nuestras vidas debería aumentar significativamente nuestra confianza en Él. Esaú y Jacob fueron bendecidos enormemente por Dios. Cada uno se convertiría en una nación. Esto fue predestinado por Dios. Dios se lo dijo a Rebeca. Solo a través de la profecía lo sabemos. Y sabemos que Dios quería que lo supiéramos, porque sus palabras a Rebeca quedaron registradas en las Escrituras. En Génesis 25, capítulo 25, versículo 23. La pregunta clave que debemos hacernos sobre Esaú y Jacob y sobre todos nosotros es: ¿qué haremos con las bendiciones que Dios nos ha dado? Esta es la parte que a menudo olvidamos. Dios nos ha bendecido enormemente con vida y cosas buenas. ¿Cómo le respondemos? ¿Con gratitud? ¿Con obediencia? ¿O tomamos decisiones que se ajustan a nuestros propios deseos sin pensar mucho en Él, en el Señor, y sin pensar en su voluntad? Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.